Hola y bienvenidos a todos, ya estoy aquí de vuelta una vez más para traeros en esta ocasión la segunda parte del conjunto de tutoriales que estamos creando para personalizar y mejorar lo que es la ventilación de nuestra PlayStation 4 Slim. Primero, ante todo, pues me gustaría agradecer de todo corazón esa gran acogida que ha tenido la primera parte. Como siempre hay algún que otro detractor, pero bueno, eso es normal. Ya de paso pues os mando un cordial saludo a todos, invito a esas personas que estén dudando en unirse al canal de Endgame, pues nada, que no duden en suscribirse. Y sobre todo pues también mandar un cordial saludo a nuestro patrocinador Mocenter. Bueno, pues lo que vamos a hacer a continuación será añadir iluminación LED en nuestra consola, que en este caso la que veréis aquí es la mía con la que juego normalmente. Y antes de continuar hay que dejar unos puntos muy claros, son muy importantes, porque en este caso sí que hay que romper el precinto de garantía. Entonces, si tenéis la garantía en vigor, yo os recomiendo que la respetéis y cuando finalicéis, si queréis hacer el trabajo, lo hacéis. Si ya la tenéis finalizada, pues si queréis embarcaros en este trabajo, pues adelante. Eso sí, nosotros no nos vamos a hacer responsables de absolutamente de nada, porque cuando se trabaja con voltaje, alimentación, es muy peligroso. Cualquier error o percance que tengamos puede repercutir en un daño muy grave, incluso quedarnos sin consola. Entonces, claramente, nosotros no nos haremos responsables. Bien, también voy a añadir un pequeño vídeo porque hay personas que nos han pedido algún tipo de prueba, ¿no? De que si la entrada de aire era efectiva, sí o no. Pues nada, yo he grabado un pequeño vídeo conmigo donde se han hecho lecturas a tiempo real, tanto con la tapa quitada, con la tapa puesta y el orificio al aire libre, y luego con el orificio tapado. Entonces ahí veréis los cambios de temperatura que hay. Y yo creo que si con esto aún no os convencéis, yo ya no puedo hacer absolutamente nada. Y bueno, ya creo que está todo dicho. Ahora también, pues como prometí, os traigo una pequeña sorpresa. Es algo muy personal que he hecho para mí. Aquí os presento a Dracaris, también digamos en castellano Fuego de Dragón. Y bueno, y muchas personas pues ya lo habréis deducido, lo que es la temática de la consola. Sobre todo las personas seguidoras de Juego de Tronos, está relacionada con la casa Targaryen y por ello le hemos puesto el nombre de Dracaris o Fuego de Dragón. Le hemos puesto el escudo del emblema de la casa Targaryen o Targaryen. La entrada de aire ya la habéis reconocido, es lo que se hizo en el primer tutorial, y aquí también pues le hemos puesto Targaryen. Y como podéis ver, esta consola, bueno, aquellos que no habéis visto la primera parte, era completamente blanca y le hemos hecho un lavado de imagen. Ahora es un color gris metalizado envejecido. Toda la parte de arriba se ha hecho con efectos de reflejo, porque si la veis así es gris, pero si la movemos se ve roja. Entonces luego también toda la parte de abajo la hemos hecho en gris metalizado. Y bueno, y yo creo que con esto podéis ya comprobar por qué en su día se puso el dragón, y entonces en conjunto queda bastante bien. Esto no se va a mostrar claramente en el tutorial porque primero es bastante trabajo, luego hay que tener bastante práctica en el juego de capas de pintura, saber utilizar aerógrafos y luego tener una máquina de biseladora de adhesivos. Entonces son cosas caras, son cosas que no se aprenden de la noche a la mañana. Y creo que hay pues otras opciones mucho más económicas y luego también mucho más sencillas de hacer, como puede ser un skin, que es la típica pegatina o vinilo, que si se pone bien queda bastante chula, y además hay una gran variedad. Luego también podéis utilizar la hidroimpresión, hidrografía, como lo llaméis, y aquí arriba os dejaré los enlaces de la hidroimpresión por si queréis echarle un vistazo. Y bueno, y en general yo creo que ya está todo dicho. Ahora lo que voy a hacer es pasaros el vídeo este que os he comentado anteriormente, donde se hacen pruebas de la temperatura, tanto con la tapa quitada, con la abertura abierta y cerrada, y así podréis ver que sí que es efectivo al 100% lo que es esta modificación. Y ya acto seguido pues ya comenzaremos con el tutorial. Ya de paso yo voy a empezar a desmontar lo que es la consola, y así cuando nos veamos ya tendríamos lo que es la consola, digamos, y la tapa de arriba y la de abajo. Si tenéis dudas o no sabéis cómo desmontarla, aquí arriba también os voy a dejar un enlace donde enseño cómo desmontar por completo lo que es una PlayStation 4 Slim. Así que nada, vamos a pasar el vídeo y dentro de un momento nos vemos. Bien, pues comenzando con lo que es la prueba de temperatura, podéis ver que yo le he quitado la tapa superior a lo que es la consola, que prácticamente la temperatura será igual que si tenemos el orificio, es decir, la modificación hecha en la tapa. A lo mejor puede variar algunas décimas, pero muy poquito. Entonces vamos a hacer la prueba. Como podéis ver, yo tengo aquí un termómetro digital con la sonda tipo K, que la he introducido en la salida de la fuente de alimentación o de poder, como la llaméis, que es, digamos, donde finaliza el recorrido de la ventilación, y digamos que en ese punto está es el punto auge de la temperatura, ¿no?
¿Y qué más? Como podéis ver, yo la tengo encendida, la he dejado más o menos 45 minutos, casi una hora encendida, para que se estabilice la temperatura, porque las lecturas no son iguales recién encendida que dejándola estable. Como podéis, marca 39,3, eso lo marca porque la tengo, digamos, en el menú de la PlayStation 4. Claramente yo no puedo estar jugando y haciendo el tutorial al mismo tiempo porque es imposible, me volvería loco. Pero bueno, aquí vais a poder ver lo que es la variación de la temperatura. Como digo, estamos en el entorno principal de la consola, 39,5, sube, baja. También hay que tener en cuenta que si la consola detecta mucha temperatura, a lo mejor manda que se revolucione un poquito más, entonces vamos a ver unos cambios. Pero bueno, más o menos lo veremos. Y bien, ya he dicho esto, vamos a comenzar. Voy a poner la tapa. También para que veáis, ahora se ha apagado esto, vamos a encenderlo otra vez, cogeré el móvil y voy a cronometrarlo, para que veáis que no hay ni trampa ni cartón. Bien, pues comenzamos. Ahora le vamos a colocar el papelito aquí para obstruirla, que nada más puesto ya vemos cómo suben bastantes décimas de golpe. Podemos ver que sigue subiendo, no hemos llegado ni a un minuto. Entonces vamos a dejarlo que vaya subiendo poco a poco. Como podéis ver, tenéis aquí el cronómetro, entonces aquí no hay ni trampa ni cartón, como digo. Y vamos a dejarlo. Vamos a hacer casi 6 minutos y ha subido la temperatura 7 grados. Bien, después de 7 grados añadidos a la temperatura por haber obstruido lo que es la tapa superior, que en este caso siguen teniendo las entradas laterales, vamos a quitar lo que es el papel. Y ahora veremos que irá bajando poco a poco. Bueno, pues ya después de unos minutos hemos dejado que se reduzca la temperatura. Podéis ver que no ha llegado a lo que es la temperatura inicial, que eran 39 y pico, ahora mismo no me acuerdo. Pero hemos pasado de 39 y pico a 46,2 o con 3, no me acuerdo muy bien. Luego, eso claro, después de obstruir lo que es la entrada de aire, y al dejarla libre hemos visto cómo se ha reducido pues unos 4 grados. Entonces vemos cómo oscila, si tenemos la modificación o no la tenemos. Así que con esto yo creo que ha quedado bastante claro. Yo ya no sé qué puedo hacer más. Una de dos, o es que ya trabajáis en Sony o tenéis la cabeza muy dura. Así que nada, vamos a volver al tutorial principal y dentro de un momento nos vemos. Bueno, pues una vez ya de vuelta, espero que os haya parecido interesante la demostración. Y bueno, ya vamos a empezar con el trabajo y como podéis ver yo ya he quitado lo que es la carcasa superior y la inferior. Vamos a coger la tira LED, siempre recomiendo una de 12 voltios, alimentada a 12 voltios. Se puede utilizar la de 5, pero hay más puntos de 12 que de 5 en la consola. Si tenéis una de 5, lo podéis alimentar en los positivos de los USBs. Y la de 12, pues normalmente yo utilizo lo que es el punto positivo del ventilador. Si tenemos pensado hacer la zona iluminada del ventilador, yo os recomiendo que sea la primera que hagamos, porque luego nos puede estorbar lo que son las que vamos a poner aquí. Entonces, si vais a hacer la del ventilador, tendríamos que hacer lo siguiente: quitamos los tornillos de estrella que vamos a ir encontrando aquí, y por último este de aquí, que es en cabeza de toro de Tox del número 9. Y estos de aquí también los vamos a aflojar un poquito para que podamos subir la chapa. Ahora que la quitamos la tapa, lo que vamos a ponerla va a ser por esta zona, por el lateral. La vamos a pegar. Y aquí también es muy recomendable añadirle silicona caliente, porque se puede despegar y entonces obstruiría lo que es el ventilador.
Ahora lo que vamos a hacer será poner el cableado para luego unir esta zona de tira LED con la que tenemos en esta zona. Cogemos 2 trozos de cable graphing, normalmente un poquito más largo para no quedarse corto. Este será el negativo. Lo marcamos. Y ahora vamos a colocar el positivo. Ahora lo vamos a ir llevando al sitio por esta zona sin que se suba lo que es el lector, para que no luego nos estorbe con el mecanismo. Bien, ahora toca poner lo que es la chapa metálica. Al final pues vamos a tener que quitar lo que es la chapa metálica que tenemos aquí, que son 2 tornillos de cabeza de toro de Torx, y luego también vamos a quitar estos 2 que tenemos a los lados, también junto a los que hemos quitado, de cabeza de estrella, porque si no la chapa no la podemos meter. Entonces así nos dará también opción a meter el cable más hacia adentro, y ahora sí que podemos colocar lo que es la tapa. Esta piececita hay que colocarla, que siempre se olvida. Ahí. Y ahora sí, ya lo tenemos colocado. Bien, vamos a empezar a atornillar nuevamente la chapa. Colocamos también los tornillos que he comentado. Y todo el resto de tornillería de la chapa metálica. Esto lo llevaremos, vamos a dejarlo por aquí arriba. Y ya lo tenemos. Bueno, pues ahora vamos a ir con la zona del lado contrario del ventilador, que es la que va a iluminar la zona USB. Y esto, como podéis ver, yo casi lo tengo acabado, y es porque prácticamente siempre es el mismo trabajo, entonces se va a hacer demasiado largo. Como podéis ver, en esta ocasión yo he cortado un trozo de tira LED de un conjunto en total de 6. He puesto soldado los 2 cablecitos más cortos, marcando el negativo, que lo tenemos aquí, y este sería el positivo. Estos 2 van a ir soldados a esta zona. Y luego podéis ver en el otro extremo, que son más largos, también marcado el negativo y el positivo. Ahora ya lo fijaríamos con silicona caliente en los 2 extremos, como podéis ver aquí y aquí, y ya pues se quedaría fijo. Ahora cogemos estos 2 cables, los pasamos por este orificio y le damos la vuelta. Ahora cogeríamos estos 2 que también los tengo preparados. Son dos grupos de 3 y 3 y los vamos a fijar en estos lados. Así que cogemos Bueno, pues esto ya lo tenemos prácticamente acabado, lo que es todo el circuito de tiras LED. Ahora vamos a empezar ya a unir lo que son los cables. Estos, que son los del ventilador, los vamos a llevar a este lado. Y ahora vamos con este extremo, que sería lo mismo. El negativo es este, que tenemos marcado. Y el positivo. Bueno, pues una vez ya conectados todos los trozos de tira LED, ahora lo que toca es darle la alimentación. Tenemos aquí el negativo y el positivo, que son los que tenemos en uno de los extremos del trozo de tira LED del frontal. Digamos que es el, tal y como tenemos la consola, es el de la derecha,
y el de la izquierda es el que pasa por el orificio para alimentar al resto. Así que el negativo se puede soldar en cualquier punto del chasis. Yo he puesto aquí un punto de estaño que lo soldaré aquí, y el positivo va a ir conectado en el pin del cable marrón. También se podría raspar un poquito el cable marrón y soldarlo directamente o encintarlo en ese trozo que hemos raspado, pero a mí me gusta más pues soldarlo. Así que vamos a coger primero el negativo. Y ahora el positivo, pues como digo, al marrón. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ya con esto se supone que ya tendría que ir toda la iluminación. Si eso, vamos a hacer una prueba ahora. Y podemos ver que sí que ha salido todo correcto. LED en el centro de la ventilación y en el frontal. Pues bueno, pues ahora tocaría ya cerrar lo que es la consola. Bueno, pues ya hemos montado por completo lo que es la consola, y ahora, como siempre, pues tocaría probar en general todo el conjunto y hacer esa pequeña demostración de iluminación que hacemos siempre en este tipo de tutorial. Así que nada, vamos a apagar un poquito las luces y ahora vamos a ver qué tal queda. Bueno, pues este ha sido ya el resultado final de lo que ha sido la personalización de mi consola. Como podéis, algunos podéis haber comprobado, he puesto también iluminación LED aquí atrás, porque básicamente me había sobrado un trocito de tira LED de 3 LEDs, y digo, pues bueno, para dejarlo por ahí lo coloco y así queda más chulo. Y luego también lo que es la iluminación de la entrada del disco. Esto no lo he puesto en el tutorial porque esto lleva un poquito más de trabajo, hay que poner resistencia y tal, entonces tampoco hay que llegar hasta ese punto, pero bueno, como podéis ver ha quedado bastante bien. También hay que comentar que no es lo mismo verlo completamente a oscuras que verlo ahora mismo con luz, porque se disimula muchísimo lo que es la iluminación. Y también quiero comentaros una cosa: el tutorial ha sido muy largo, estamos hablando de casi 1 hora de grabación, entonces ahora en montaje se va a tener que reducir, recortar mucho. Entonces, si en algún momento veis que se ha recortado demasiado o lo que sea, lo sentimos de verdad, es lo que hay. No queremos hacer tutoriales ni de 45 minutos ni de media hora, eso sería un castigo para vosotros. Y así que nada, ya toca despedirse, y como digo siempre, si os sirvió de ayuda el tutorial, si os ha gustado lo que habéis visto, ya sabéis, darnos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada. Y como digo, pues tanto aprender como enseñar es derecho de todos. Desde aquí os mando un cordial saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.